Dice entonces, ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo, solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Ahí va. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. ¿Sí? Entonces podemos establecer y darnos cuenta de la jerarquía que tiene el padre con respecto al hijo. Dice, si tú hubieses creado a Dios y él hubiese creado a ti, el reino no podría expandirte mediante su propio proceso creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Aquí viene una de las lecciones del Espíritu Santo. Subrayemos esta parte. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres, ¿sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta de ese poder creativo que tenemos, o simplemente lo limitamos o lo negamos. Dice, a tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo a que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. Fíjense, esta parte, como nos lo dice, ¿no? Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Subrayamos desde el punto 3 hasta ese punto. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Diferencia, dice, el ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos. Nótese la diferencia. Así como crear es amar, exigir es de parte del ego, ¿sí? Dice, ya que es competitivo en vez de amoroso, es otra característica del ego, la competencia. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que Dios, regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no puede sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Aquí viene una parte muy importante del Maestro Jesús. Dice, yo le di al reino, subrayamos, yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Aquí viene la identificación con lo que soy y con lo que doy, ¿sí? Doy lo que soy. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Todo eso lo subrayamos. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. ¿Sí? Ayer fue una plática y me decía, ¿no? ¿Qué es lo que damos, ¿no? Y yo les decía que solamente podemos dar amor cuando nos hemos identificado con el amor. Pero primero tiene que haber una identificación, primero con tu creador. Dios me creó,
a imagen y semejanza, Dios es amor, por lo tanto yo soy amor, por lo tanto yo doy amor. Pero tiene que establecerse todo ese cuadro. Si no, voy a dudar entre lo que puedo dar. Aquí dice entonces, solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente, más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Subrayamos ese aspecto. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Y obviamente nos vamos a dar cuenta por qué. Porque cuando tú te identificas con el eterno o con que eres eterno, ya no existe la muerte. Entiendes que son procesos. Entiendes que ya no hay esta parte de no te voy a volver a ver, sino no es un adiós, es un, o sea, te voy a ver en un tiempo después, ¿sí? Ya no hay razón de sufrimiento. Vamos al 6. ¿Quién me ayuda con el 6? Pensar como Dios. Yo. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significado y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Entonces yo estoy viviendo una preparación para esperar el último paso que Dios va a dar, ¿no? Y dice el punto 7, ¿no? Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. Fíjense las características. No enseña porque sus creaciones son inalterables, ¿sí? No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, ¿sí? Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero de la Santísima Trinidad. Ya sabemos cómo se compone la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Cómo está compuesta la Santísima Trinidad? ¿Es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sería Padre, Padre, Espíritu Santo y Hijo, ¿sí? Sí. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Nosotros. Exactamente, el Hijo somos nosotros, o sea, la filiación, ¿sí? Dice entonces, de ahí, dice, es el creador principal porque Él creó a sus co-creadores. De ahí que en el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Por lo tanto, aquí viene la explicación de lo que es el último paso, porque ¿cómo podemos esperar que Dios dé el último paso cuando en el siguiente punto nos dice que no da pasos? Dice, por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio y es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto nunca. Dice, Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que
se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que yo, al negar la verdad, doy por hecho que tengo que recordarla, la verdad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay alguien, hay alguna duda con respecto a este tema del último paso? ¿Nada? Ok. Nos vamos entonces a la ley del reino, por favor. Página 126, ¿ya estamos ahí? Sí. Sí. Dice entonces, dice, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios y por razón de los elementos que ambos tienen en común. El pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. ¿Cuál es el pensamiento de curación? ¿Cuál es el pensamiento que cura a la mente? El amor. ¿Cuál es? No, ¿cuál es el pensamiento de curación? ¿Con qué pensamiento te curas? Con el perdón. Claramente, el perdón es el pensamiento en este mundo que más se refleja al pensamiento de Dios. Quiere decir entonces, ¿sí?, que el amor es un pensamiento de perdón en este mundo. Tú amas cuando te perdonas, ¿sí? Cuando dejas de juzgar. ¿Qué pasa si mi mente se llena de juicios? ¿Qué le sucede a la mente que está llena de juicios? Se resiente. Claramente, se resiente y aparte que se resiente, ¿qué le pasa? Lo reflejas, ¿no? Se Lo enferma. reflejas y se enferma, obviamente se enferma y se enferma el cuerpo, por supuesto, pero sobre todo es esclava de sus propios pensamientos. O sea que no es libre. ¿Sí? Cuando un hermano, aquí viene, cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, ¿conocen en este momento alguna persona que se percibe enfermo? Sí. Sí. Se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. ¿Sí? ¿El enfermo qué cree que necesita? Atención, ¿No? amor. ¿Verdad? Entonces, considera que eso no está. Entonces, por eso lo tiene que recordar. Ahí dice, ¿sí? Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y si se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? La oportunidad, cuando yo veo a alguien enfermo, la oportunidad de perdonarme y de recordar que él forma parte del reino y que estamos unidos en amor. Eso es lo que tengo que hacer con mi mente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y entonces Sí. viene aquí. Curar es por consiguiente corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiéndola con el Espíritu Santo. Esto nos sitúa a ambos dentro del reino y restaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. ¿Sí? No se trata de que lo convenzas ni de que le digas. Se trata de que tomes conciencia que él forma parte de ti y del reino. ¿Sí? Dice, es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integrar y al extender. Subrayamos, lo que proyectas o extiendes es real para ti. Ya hemos hablado mucho de estas dos palabras. ¿Qué es lo único que se puede proyectar?
La ¿O quién, mente. quién proyecta? El ego. Oh, Muy bien. ¿Y quién extiende? el Espíritu Santo. O sea, Claramente. ¿Estamos? Entonces tú tienes que decidir qué estás haciendo. ¿Proyectando enfermedad o extendiendo amor? ¿Qué estás haciendo con tu mente? Dice, esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobiernan aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Aquí viene algo muy importante, subrayamos este punto. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo en el que parece imposible obtener resultados diametralmente opuestos porque puede responder a dos voces que se oponen entre sí. ¿Alguien sabe cuál es la lección de hoy? ¿Alguien hizo su lección hoy? Lo que pasa es que yo voy en otro número. Yo me atrasé mucho, pero... Ok, bueno, no pasa nada. Por favor, vámonos al libro de ejercicios. Aquí nos detenemos tantito en el punto 3 nos detenemos. Nos vamos al libro de ejercicios, por favor. ¿Ya están en el libro de ejercicios? Sí, ya. Muy bien, nos vamos por favor a la lección que dice no me gobiernan otras leyes que las de Dios, que es la de hoy. Es la lección número 76, por favor, lección 76. ¿Ya están ahí? Sí, ya. Dice así, ¿no? Dice, fíjense, lección 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo estoy diciendo esta frase, ¿qué estoy diciendo en realidad? ¿Qué pasa cuando yo digo esto? Pues que la palabra de Dios es única. Que la palabra de Dios es única. ¿Qué más estoy diciendo? Que no me gobiernan otras leyes más que el amor. Claro, me estoy poniendo bajo las leyes del amor, no las leyes del mundo. Es decir, me estoy liberando del mundo, ¿sí? Ok. ¿Sí o no? Sí. Entonces dice el punto 1, dice, hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes igual de absurdas. Sin embargo, no estás limitado por ninguna de ellas. Mas para comprender que esto es cierto, primero tienes que darte cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Primera pregunta, ¿qué es lo que hay que salvar? La mente. Muy bien, ¿y cómo se salva la mente? Con la corrección. Con la corrección, que sería la expiación o el perdón. ¿Estamos? Sí. Dice, mientras la busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Quiere decir que tú estás buscando la salvación tal vez en tu pareja, en el dinero, en un trabajo, en algo del mundo, y lo único que has hecho es, obviamente,
ser esclavo de eso. Dice, hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo. Pues si pudieras buscar la salvación eternamente donde no está y jamás la hallarías. La idea de hoy, te repito una vez más, cuán simple es la salvación. Aquí va la respuesta. Busca, ¿sí? Búscala ahí donde espera y ahí la hallarás. O sea, te está diciendo dónde está la solución, ¿sí? Y dónde la tienes que buscar. ¿Dónde se encuentra esta solución? ¿Dónde se encuentra la salvación? ¿Dónde está el problema? En uno mismo. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? En la mente. En la Muy bien. mente. Entonces, ¿dónde está la solución? En la mente. Claro. Acuérdense, ahí donde está el problema, ahí está la solución. No donde lo vemos. Porque a veces proyectamos el problema hacia afuera. Ahí no está la solución. La solución está adentro, donde está el problema. Acuérdense, grábense eso. Se los voy a estar preguntando constantemente. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución? Dice entonces, no busques en ninguna de ellas porque no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. O sea, te está diciendo que te liberes. ¿Crees realmente que te morirás de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y montones de discos de metal? Aquí ya te está cuestionando. ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja te resguardará de las enfermedades y de la muerte? ¿Crees realmente que estás solo a no ser que otro cuerpo esté contigo? Fíjate lo que te está preguntando. La demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. ¿Crees que debes obedecer las leyes de la medicina, de la economía y de la salud? Y que si proteges al cuerpo te salvarás. Esas no son leyes, sino locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre, ¿sí? ¿Sí me siguen? Sí. Sí, claro. El cuerpo, sí, dice, el cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. El sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. No quiere entender que es su propia enemiga y que se ataca a sí misma y que quiere morir. De esto es lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. ¿Se está entendiendo este proceso mental? Sí. 6. No hay más leyes que las de Dios. Esto necesita repetirse una y otra vez hasta que te des cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Tu magia no tiene sentido. Lo que pretende salvar no existe. Únicamente lo que pretende ocultar te salvará. Las leyes de Dios no se pueden reemplazar. Dedicaremos el día de hoy a regocijarnos de que así sea. No es esta una verdad que queremos seguir ocultando. En lugar de ello, nos daremos cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre. La magia aprisiona, pero las leyes de Dios liberan. La luz ha llegado porque no hay más leyes que las de Él. Fíjense lo importante que es reconocer, ¿sí?, que solamente las leyes de Dios existen. Estamos reivindicando nuestra forma de pensar. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda con respecto a esta lección?
No. Para que la hagan cuando ustedes quieran. Esa es la lección que me tocó ya a mí. ¿Sí? Y dice, me voy a brincar al punto 9 para que lo subrayen, para que lo subrayen completamente en el punto 9. No hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz de Dios que te dice la verdad. Estarás escuchando a uno que te dice que de acuerdo con las leyes de Dios, las pérdidas no existen. Fíjense este concepto de pérdida. Traten de pensar en este momento cómo creer en ese concepto, el dolor que me genera y el dolor que me provoca. Que yo mismo me provoco al creer en esa palabra, en ese símbolo. No se hacen ni se reciben pagos, no se pueden hacer intercambios, no hay sustitutos y ninguna cosa es reemplazada por otra. Las leyes de Dios dan eternamente sin jamás quitar nada. ¿Sí? Sí. Dice, abramos hoy los canales de Dios y permitamos que su voluntad se extienda a través de nosotros hasta Él. De esta manera es como la creación se expande infinitamente. ¿Alguna duda con lo que acabamos de leer? Es una lección de liberación. ¿Dudas, preguntas, quejas? Buenas noches. Buenas noches. Hablando de la muerte, si se piensa en que la muerte pues realmente no existe porque es déjame decirlo así, una mudanza, esto nos hace pensar que incluso la muerte no se puede ver como una pérdida. Pues no es un proceso así como cuando naces no es un nacimiento, en realidad es una continuación. O sea, se pide una experiencia. Por eso tenemos que, cuando nosotros le decimos a Dios que solamente nos gobiernan sus leyes, nos estamos liberando del sufrimiento, de las ideas que nos generan sufrimiento. ¿Sí? Uh-huh. De lo que nos ata, ¿no? Las leyes del mundo que nos imponen. Exactamente, nos estamos liberando del mundo. Por eso cuando empiezas a estudiar el curso, ¿no? Obviamente, pues cambia tu mentalidad, ¿no? Y es tan grande este cambio de mentalidad que obviamente alrededor tuyo, pues cuando tú comentas lo que aprendes en el curso, pues en este güey está loco. Ayer yo, por ejemplo, que hablaba de esta parte, pues me decían, no, pues, no sé, no sabemos de qué estás hablando, ¿no? Pero no era mi función, ¿no? O sea, mi función es simplemente transmitir lo que yo estoy aprendiendo porque quiero aprenderlo. Acuérdense, enseñas lo que quieres aprender. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? ¿O todo claro? Claro. ¿Sí? Sí, está Entonces, claro. ok, nos regresamos entonces a la página que estábamos para continuar. ¿Ya estamos? Ok, vamos al punto 3 que dice la ley que prevalece, ¿sí? La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa. ¿Crees en lo que proyectas? Subrayamos esto. ¿Crees en lo que proyectas? ¿Sí? Entonces yo tengo que darme cuenta que mi mundo es un reflejo de mis creencias. Quiero que piensen en este momento.
en alguna creencia que estén proyectando que les genere sufrimiento. Una simplemente. ¿Ya la tienen? ¿Ya tienen esa creencia que les Sí, genera ya. sufrimiento? ¿Ya la tienen? Ya. Sí. Quiero que la escriban ahí en su cuaderno, escriban esa creencia y la vean el sentimiento que les provoca. O sea, escriben la creencia y conecto con el sentimiento que me hace sentir y pongo ahí ese sentimiento. Y traten de sentir ese sentimiento. El sentimiento que me provoca esa idea. Y ahora quiero que te preguntes con honestidad, con un acto de amor profundo, si tú quieres seguir sintiendo esa emoción. Y si ya no quieres sentir eso, quiero que escribas abajo de ese pensamiento: no me gobiernan otras leyes más que las de Dios. Y cuando escribes el otro pensamiento, observa el sentimiento que te provoca reconocer que únicamente las leyes de Dios te gobiernan. Trata de sentirlo. Y cuando sientas la emoción nueva, tachas lo que escribiste arriba junto con la emoción. Quiere decir que ya no vas a sentir esa emoción. ¿Por qué? Porque lo liberaste. Te estás curando. Esto es curarte. ¿Sí? Te estás curando a través de la conciencia, estás observando tu creencia, estás aceptando que es tuya, que tú le diste vida, estás aceptando lo que sientes, estás volviendo a elegir, pones la verdad que Dios te está compartiendo, eliges la nueva emoción y sueltas la otra. Dudas. No. Así lo tienes que hacer para cada cosa que te genera conflicto. Con las cosas que sufres, con las cosas que te molestan, con las cosas, todo es que asumas la responsabilidad que tú mismo estás creyendo en él. Si le quitas el poder que le has otorgado, te liberas. Y vuelve uno a elegir. Y pues, Está súper poderoso este ejercicio. Claro, es súper poderoso porque en este momento te estás alineando con la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a dar la respuesta. De otra manera, tu ego te diría: no, es que tienes que hacer y esto. No. Primero corrige la mente para que dejes de creer en eso. Deja de y sabes qué es lo que piensa el ego, es que es muy difícil, ¿no? Bueno, por lo menos el mío, así de, o sea, te revuelcas, te da mil vueltas la mente y es algo súper sencillo en el que nada más hay que elegir y darse el tiempo de ver tus emociones y esa creencia, ¿no? Claro. O sea, es muy sencillo, nada más hay que ser honestos, hay que observar el pensamiento, hay que tener el valor de sentir la emoción y hay que elegir nuevamente, ¿sí? Y dar ese paso. Este es el proceso de perdón avanzado. ¿Sí? Observo lo que estoy pensando, no culpo a nadie y me libero. ¿Hay alguna duda acerca del ejercicio? No.
¿Sí? Dice, esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás. ¿Sí? Y de que por lo tanto crees que son ellos, de que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias. Ahorita estamos obviamente fuera del reino y tenemos que recordar lo que es el reino y que somos parte del reino para obviamente reaprender. Dice, tan solo, y dice algo muy importante, voy a apagar los micros porque si no se mete el audio. Dice, en el reino ni enseñan ni se aprende porque en él no hay creencias. Tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella. Y sus hijos, que crean de la misma manera que él, la acatan de buen agrado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Entonces, estamos en este momento pasando por un proceso de aceptación, ¿sí?, del poder que tiene nuestra mente. Estamos pasando por un proceso de responsabilizar los pensamientos que pienso, de que eso determinan mi estado emocional y que reflejan el mundo que yo veo. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda? No. Y dice claramente en el punto 4, para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse, en efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás alterará el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. Subraya. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros acudamos al Espíritu Santo porque Él nos va a traducir lo que son las leyes de Dios, ¿sí? Tú no podrías hacer eso por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede ser fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. Muy importante entender esto. Una mente, ¿sí?, una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado. Por eso te hago la invitación en este momento en observar si tu mente está en conflicto o no. Si tu mente está en conflicto, es muy importante que tú sepas que ese conflicto es la petición que le haces al Espíritu Santo para que llegue a tu mente esa paz. La resolución, ¿sí?, o la solución del conflicto es que tu mente esté en paz. Eso es lo que estás pidiendo. Recordemos que la salud es paz. O sea que lo que estamos aprendiendo en este curso estamos aprendiendo a estar en paz, a conservar esa paz y a dar esa paz. No podemos conservar esa paz si juzgamos, porque en el momento que hacemos el juicio perdemos esa paz y entramos en conflicto. Aquí nos vamos a quedar y aquí lo vamos a anotar. Página, por favor, anótenlo para que ya no se nos olvide en el chat. Página 127 en el punto 5. Ahí nos quedamos. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Los escucho. Todo bien. ¿Sí? ¿Qué les pareció la sesión? ¿Qué les pareció el ejercicio? Compártanlo.
Para mí el ejercicio fue muy implementado, muy práctico, porque hasta me encantó que cuando reemplacé la sensación de la idea que puse con la idea de no me gobiernan otras leyes más que las de Dios, lo que sentí inmediatamente fue liberación. Y unos segundos después dijiste, Jera, ya te liberaste de ese otra emoción. Entonces se me hizo increíble la coincidencia de lo que sentí con lo que tú expresaste unos segundos después. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, Mau. ¿Alguien más? Acuérdense que estar en su curso son el regalo que se hace. Miren, me queda claro que durante el día buscamos muchas cosas. Justamente lo que el libro dice, ¿no? Porque pensamos que ahí está la solución. Pero una vez que nosotros nos vamos liberando, obviamente vamos experimentando una sensación de paz y de alegría, que no está en las cosas que nosotros pensamos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere compartir? Ok, nos vemos por favor el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Saludos y bendiciones para todos. Gracias. Gracias a Dios. Bye.